Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Esta clase es una clase muy especial, la cual tiene el siguiente derrotero. Eh, Fase uno, la presentación. Fase 2, vamos a hablar del inicio. En la fase 3 vamos a realizar un desarrollo. En la fase 4 vamos a efectuar un cierre de la misma. Eh, esta clase es auspiciada por Aprender en Casa, por parte del Instituto para el Desarrollo e Investigación Pedagógica IDEP Bogotá, y la hemos denominado Óxidos de azufre en la lluvia ácida, una aplicación de difusión de los gases o la ley de Graham. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. En la fase 2 o de inicio de esta exposición del día de hoy, vamos a hablar de la introducción, la cual está permeada de la siguiente manera. Se establece que en este espacio se permea la difusión de los gases o ley de Graham con la explicación de ácidos involucrados en la formación de la lluvia ácida. Aquí estamos visibilizando, mostrando unas diapositivas, unos modelos o imágenes los cuales nos señalan eh, la gran polución o emanación de dióxido de azufre en México, el cual ocupó el cuarto puesto en el 2019 como uno de los países más productores de esta sustancia que contamina demasiado y que vamos a hablar con ella o de ella con mayor detalle. En la parte derecha estamos observando el ciclo del azufre, donde se producen diferentes óxidos de azufre y estos van a la atmósfera por diversas causas que pueden ser naturales y otras pues producidas por el hombre en la quema de combustibles fósiles, por ejemplo. Continuando entonces con el, el desarrollo de esta misma fase de inicio, vamos a hablar de las competencias científicas que pretendemos desarrollar con los estudiantes al terminar esta clase. Estas son la interpretación y elaboración de gráficas, el inferir, el predecir, la resolución de problemas, manipulación de variables, observación, la modelación, el desarrollo de vocabulario eh, teórico, vocabulario observacional, entre otros. El objetivo de esta clase consiste en potenciar las habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias, alfabetización y pensamiento científico, además de la adquisición y dominio conceptual, actitudinal y procedimental. En la fase de cierre, le planteamos a los estudiantes los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué estrategias podrías plantear para mitigar la contaminación por óxidos de azufre? Segundo, según la ley de Graham, ubica a. Los conceptos claves de esta clase, obviamente. B. ¿Cuál es la importancia de esta teoría o de la teoría de la difusión de los gases? Y tercero, ¿qué factores intervienen en la lluvia ácida? No siendo más por el día de hoy, pues queremos dar las gracias por su participación en esta clase. Bueno, continuando con
la exposición del día de hoy, vamos a hablar de la fase 3 o la fase de desarrollo de la actividad que tenemos propuesta con respecto a la ley de Graham y la explicación de la reacción que sucede con los óxidos de azufre en la formación de el ácido sulfúrico y la consecuente participación de esta sustancia en la lluvia ácida. Vamos entonces a hablar del fundamento de esta ley. El fundamento de esta ley va en la siguiente dirección. Se establece que si tenemos un gas A y un gas B confinados en sendos recipientes, los cuales están separados por una llave, es decir, que no están entrando en contacto para nada, esos gases están aquí, y los gases, recuerde que los gases, ellos intentan ocupar todo el espacio posible porque no tienen fuerzas de cohesión, las fuerzas de cohesión son mínimas. Entonces, y aquí cada una de estas moléculas tiene demasiada energía, Por consiguiente, si tenemos a la misma temperatura los dos gases y llegamos a abrir esta llave, abrimos la llave, al abrir la llave, Graham observó que los gases tienden a desplazarse, obviamente, ocupando todo el espacio que se les da o posible, según el recipiente donde estén contenidos. Pero lo que llamó la atención a Graham fue que alguno de los gases tenía una mayor velocidad de desplazamiento, digámoslo así, se desplazaba más rápido que el otro. Uno de ellos se desplazaba más rápido que el otro, y eso luego para Graham fue muy importante en la parametrización y en el establecimiento de en qué sitio de estos, cuando los dos entraban en contacto, iba a suceder lo que nosotros denominamos la reacción química. Es decir, que esta sustancia A, al reaccionar con esta sustancia B, factiblemente podría formar una sustancia C o también una sustancia D. Ahora la pregunta estaba en qué región del tubo se estaba formando esta. Entonces podría ser aquí o podría ser acá. ¿Sí? Y eso depende según Graham, eso depende de esa velocidad con la cual se desplazan o se mueven esos gases, va a depender del peso molecular o de la densidad que tenga esa sustancia química. Por consiguiente, Graham llega a la conclusión de que la velocidad con la cual se desplazan los gases a una temperatura constante tiene una relación de proporcionalidad inversa con la masa molecular y con la densidad. Por lo tanto, llega a parametrizar de la siguiente manera esa ley que él estipula. Es decir, que la velocidad, en este caso del gas A, sobre la velocidad del gas B es igual a la raíz cuadrada de la masa molecular de B sobre la raíz cuadrada de la masa molecular de A. Es decir, obsérvese que están en una relación de proporcionalidad inversa. Es decir, que si la una aumenta, la otra disminuye. Esto lleva entonces a que relacionemos lo siguiente, entendiendo que B significa velocidad y M la masa molecular de la sustancia. Entonces concluimos que si la masa molecular de la sustancia A es menor que la masa molecular de la sustancia B, por consiguiente ella va a tener las siguientes condiciones. Si A tiene menor masa molecular, entonces va a tener mayor velocidad de desplazamiento, es decir, que ella va a poder desplazarse más rápido que la otra sustancia. Mientras que si B tiene mayor masa molecular, entonces su velocidad va a ser menor, va a ir más lento. Por consiguiente, entonces, entendiendo este parámetro que tenemos acá como conclusión, establece que
La masa molecular de A es menor que la masa molecular de B. Por consecuencia, entonces la velocidad de A va a ser mayor que la velocidad de B. Entonces, vamos en la otra sesión a explicar con una reacción química entre el dióxido de azufre y el agua en estado de vapor en la consecuente formación del ácido sulfúrico. Bueno, continuando entonces con el desarrollo de la situación que estábamos planteando, vamos a proponer la forma como en nuestro sistema el trióxido de azufre y el agua en estado de vapor, ambos en estado gaseoso, interactúan produciendo ácido sulfúrico y luego se acumulan en las nubes por acción de los vientos, las nubes chocan y obviamente esa agua cae acá, se devuelve a la tierra. ¿De dónde sale o de dónde se emanan los óxidos de azufre? Fundamentalmente el óxido de azufre que se emana es el dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre que tenemos aquí en esta parte, ese dióxido de azufre que se emana por parte, por ejemplo, de algunas fábricas, se emana también de la combustión de los fósiles, entre otros. Ese dióxido de azufre llega a la atmósfera y también por difusión reacciona con el oxígeno del aire. Produciendo trióxido de azufre. En el balanceo de la ecuación por tanteo o simple inspección procedemos así. Tenemos un azufre en reactivos, un azufre en productos. Tenemos 2 oxígenos en reactivos más 2 oxígenos serían 4. Y acá en productos tenemos 3. Entonces por eso ubicamos un medio. Un medio por 2 nos daría 2 por 1, 2, dividido 2, nos queda 1. Entonces un oxígeno más 2, 3 en reactivos y 3 en productos. Queda balanceado cumpliendo con la ley de la conservación de la materia, que allí la traemos a colación. Entonces, continuando con la discusión después de haber sido aprovechar para hacer este recorderis, este trióxido de azufre, es el que nos están solicitando acá que determinemos cuál es la relación de difusión entre él y el vapor de agua cuando están en la atmósfera. Para ello entonces vamos a hacer lo siguiente de entrada. M significa la masa molecular, entonces vamos a determinar la masa molecular del trióxido de azufre de la siguiente manera. Desglosamos la molécula en los elementos que la componen. ¿Qué elementos la componen? Azufre y oxígeno. Entonces primero desglosamos azufre, oxígeno, entonces ubicamos. El subíndice que tiene cada átomo en la fórmula me indica la cantidad de ellos allí. Entonces cuando no hay ningún número, asumimos que el número que está allí es el 1. Entonces decimos que tenemos un azufre. Entonces 1 y luego vamos a la tabla periódica y hallamos el peso atómico. El peso atómico del azufre es aproximadamente 32. Entonces vamos a trabajar con 32, que se le puede colocar la unidad de UMA o se le coloca gramos por mol. Vamos a trabajar con la unidad gramos. Entonces multiplicamos 1 por el peso atómico del azufre, que es 32. Entonces nos daría 32 gramos. Hacemos lo mismo con el oxígeno. Oxígeno, tenemos subíndice 3, entonces hay 3 átomos de oxígeno. Lo multiplicamos por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Entonces tendríamos 3 por 16, entonces nos daría 48. Ahora sumamos, porque como todos estos átomos están haciendo este peso, está haciendo parte de la molécula, entonces sumamos 32 más 48 es igual a 80. Eso es lo que pesa el trióxido de azufre.
Eso es lo que nos pesa el trióxido de azufre. Vamos a hacer de manera análoga, o vamos a hacer lo mismo con el agua. Desglosamos en los átomos que la constituyen, hidrógeno y oxígeno. Entonces miramos el subíndice del hidrógeno, 2, por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, entonces sería 2 por 1, 2. El oxígeno tenemos subíndice 1, entonces sería 1 por el peso atómico, que es 16, entonces nos daría 16. Sumando nos daría 2 más 6, 8, 1, entonces nos daría 18 gramos. Eso es lo que pesa un mol de agua. Eso es lo que pesa un mol de agua. Entonces, utilizando el parámetro de la ley de Graham, que establece que la velocidad del agua sobre la velocidad del trióxido de azufre es igual a la raíz cuadrada entonces de la masa molecular del trióxido de azufre sobre la raíz cuadrada de la masa molecular del agua, que ya la determinamos aquí previamente. Hallamos ahora la raíz cuadrada del agua, del trióxido de azufre, y nos da 8.94, y ahora hacemos lo mismo para el agua, que nos da 4.24. Esta fracción la resolvemos como una división. Entonces, resolviendo esta fracción como una división, 8.94 dividido entre 4.24, eso es igual a 2.1. Entonces, la velocidad de difusión entre el agua y el trióxido de azufre es de 2.1. Ahora yo voy a establecer una pregunta para ser ecuánime y coherente con la propuesta metodológica de la enseñanza de las ciencias naturales en la institución Álvaro Echeverri Perea, y en química en particular. Es a través de la pregunta. ¿Cuál de los dos tiene mayor masa molecular, jóvenes? ¿Cuál de los dos tiene mayor masa molecular? ¿El trióxido de azufre o el agua? ¿Cuál de los dos tiene mayor masa molecular? Aquí evidentemente me está indicando que el que tiene mayor masa molecular es el trióxido de azufre. Por consiguiente, él va a tener una velocidad así. Mientras que el agua que tiene menor masa molecular va a tener un desplazamiento mayor. O sea que se va a desplazar más rápido. Entonces eso ya nos va diciendo de entrada, esto ya nos estaría diciendo cuál va a ser la velocidad de la reacción entre estos dos. ¿Cuál va a ser la relación entre los dos? Entre el trióxido y el agua. Entonces por conclusión decimos que la velocidad de difusión del agua es 2.1 veces de la velocidad de difusión del trióxido de azufre. Así es que se lee esta dinámica. Velocidad de difusión del agua es igual a 2.1 veces la velocidad de difusión del trióxido de azufre. Y aquí lo rematamos estableciendo porque la masa molecular del agua es menor que la masa molecular del trióxido de azufre. Es decir, eso no debe quedar como un número solamente. Y acá, en la interpretación de modelos teóricos y elaboración de gráficas, vamos a mirar cómo es que se desarrolla la situación. El trióxido de azufre está conformado por un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Y el agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, como estamos diciendo que el desplazamiento, la velocidad de desplazamiento es más rápida del agua que el azufre, entonces como este va más rápido, entonces la reacción viene a suceder en una región más cercana al trióxido de azufre. Y en esa región, cuando ellos se unen, ya hablando en la parte atmosférica, entonces cuando ellos se unen forman esta otra sustancia que es el ácido sulfúrico, uno de los ácidos más fuertes que hay en la naturaleza. Ese ácido, ya dijimos, se va a las nubes con otros ácidos que se forman también por la combustión de los fósiles acá y la manufactura de las fábricas, entre otras. Entonces forma las nubes, forma el agua, ya en las nubes, luego se precipita y entonces caen acá, destruye monumentos, acidifica el agua, acaba con especies
acaba con el equilibrio ecosistémico y esto se convierte en un problema. Algunos monumentos, algunos edificios, muchas de estas situaciones sufren alteraciones debido a la acidez de esa agua que se precipita en lo que nosotros le llamamos contaminación por la lluvia ácida. Entonces, vamos a dejar allí como interrogante para ustedes jóvenes la consulta de los otros óxidos que hacen parte también de la difusión, que se pueden resolver con la difusión o ley de Graham, en la formación de ácidos y que contribuyen a este fenómeno llamado la contaminación por lluvia ácida.